Una alegría volver a encontrarnos. Y hoy quiero hablar con ustedes de un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 35 al 42. Y dice así: El siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esto que sucede al principio del ministerio de Cristo es antes de que él eligiera los 12 discípulos. Y Andrés es el primer discípulo que elige el Señor Jesús. Cuando tenemos en la búsqueda a Cristo, él dice en otros evangelios que él se apartaba a orar antes de elegir sus discípulos, estaba orando por ellos y se encuentra cerca de donde estaba Juan el Bautista. Cuando lo elige a Andrés, lo elige porque, en el primer lugar, él había dado fe de que Cristo era el Hijo de Dios, era el enviado, el Mesías. ¿Y qué hace Andrés? Lo primero que hace lo trae a Pedro. Lo trae a Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. ¿Ustedes saben cuántas veces se nombra Andrés en el Nuevo Testamento? Se lo nombra 9 veces, nada más. Andrés era un discípulo, si me permiten, quizá de segunda línea, que pasaba de bajo perfil, le diríamos hoy, pero con grandes actuaciones. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue traer a su hermano, a Pedro, a este gran predicador que después de que el Señor muriera y resucitara, predicó y se convirtieron en 3000. A Andrés no lo escuchábamos predicar, pero él lo había traído a Pedro. Cuando hablábamos la semana pasada de Getsemaní, yo dije que el Señor había llevado a 3 discípulos íntimos: a Juan, a Jacobo y a Pedro. No estaba Andrés ahí. Tampoco estaba Andrés cuando resucitó a la hija de Jairo, también estaban Pedro, Juan y Jacobo. Tampoco estuvo en la transfiguración, estaban Pedro, Juan y Jacobo. Pero sí estaba cuando el Señor fue a la casa de Pedro a sanar a su suegra. Ahí estaba Pedro. Pero tenía otra actuación muy importante también, Andrés. Ustedes van a recordar cuando el Señor da de comer a los 5000, que habían seguido, él había cruzado una barca por el mar de Galileas, donde se llama Tiberias, y la gente había había ido por la tierra y fueron a encontrarlo en un lugar desértico donde él estaba con sus discípulos. Y el Señor le dice: bueno, es tarde ya, hay que darle de comer a esta gente, denle ustedes de comer, le dice a sus discípulos. Y Felipe dice: Señor, 200 denarios no alcanzan. Pero ahí estaba Andrés. Dice: Señor, acá hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Andrés había captado lo que el Señor decía. Andrés tenía fe de lo que él quería en su corazón. Y Andrés cumplió una obra grande. ¿Saben cómo se lo nombra muchas veces a Andrés en el Nuevo Testamento? El hermano de Pedro. Parece que fuera un discípulo que era más hermano de Pedro, que no tenía personalidad propia. Y a muchas personas nos causaría quizá indignación, dolor, rivalidad, rabia, ¿no? Ser opacado por un hermano carnal. Sin embargo, Andrés no demostró eso. Andrés fue un hermano que supo ver en Pedro aquel gran apóstol y lo trajo a los pies de Jesús. Parecía feliz de estar con el Señor por su llamado.
y estaba feliz por los dones que él le concedía. Y no pretendía un lugar de liderazgo. Y a veces esto me hace pensar en los hermanos de la iglesia de tanta variada edad, forma de pensar, tan variado que es el cuerpo de Cristo. No todos son Pedro, pero todos podemos ser Andrés. Todos podemos traer a algún hermano, a alguna hermana, a alguna amiga a los pies de Cristo. Acuérdense lo que decía Juan el Bautista, decía, he aquí el Cordero de Dios. Y otro evangelista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés supo conocer a Cristo y traérselo. Qué importante que es la tarea de Andrés para nosotros. Ustedes saben una cosa, la gente no viene a Cristo porque haya un gran predicador. No va a la iglesia o no mira YouTube porque hay un gran predicador. No va a una iglesia o no mira porque en la iglesia se cantan grandes alabanzas. No va a la iglesia porque tiene un lindo programa. La gente viene a Cristo por la influencia, por el comentario de alguna persona. Es importante la tarea de Andrés porque ninguno de nosotros puede dejar de hacer la tarea que hizo Andrés. Miren qué importante. La iglesia no se llena porque el pastor habla bien, la iglesia no se llena porque la alabanza es linda, porque tiene un lindo programa. La iglesia se llena porque hay alguien que testifica, que da testimonio de Cristo. Y eso fue lo que hizo Andrés. Y es lo que te invito en esta noche que pienses en tu lugar. Quizás en tu vida has sido opacado por otro hermano, por una actividad que te hubiera gustado hacer, por algo que en tu vida quisiste hacer y siempre parecía que otro tenía la principal oportunidad. Pero Cristo te invita hoy. En primer lugar, Él lo amó a Andrés. Lo amó tanto como a Pedro y lo llamó, pero Andrés cumplió su misión. Miren, Andrés no fue un gran predicador. Pedro lo fue. Y 3.000 se convirtieron. Pero ¿qué hubiera sido si Andrés no lo traía a Pedro? No estaba Pedro. Mi hermana, mi hermano, usted no sabe a quién puede atraer a los pies de Cristo. Al Cordero de Dios. ¿Y por qué Juan decía el Cordero de Dios? Porque Cristo era el Cordero que en la antigüedad se ofrecía para que con su sangre cubriera el pecado por un año de la gente. Sin embargo, Cristo con su sangre puede perdonar el pecado de cada uno de nosotros para toda la vida. Mire, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No ve la apariencia. Nosotros quizá como seres humanos vemos la apariencia, vemos cómo se comporta, decimos qué bien, qué mal, uy, más o menos esto qué bien, esto no me gusta, esto me gusta. Pero Cristo ve el corazón. Acuérdense cuando vio la ofrenda de la viuda, él sabía que la viuda había echado todo. Él ve la intención y la actitud de nuestro corazón. No le importa lo grande que sea tu trabajo, pero ve la actitud de mi corazón y del tuyo. Andrés fue un trabajador silencioso. Trabajaba en el anonimato. No brillaba, pero Dios le había dado unos dones que él utilizaba para su gloria. ¿Qué dones tenés vos para el Señor? ¿Estás usándolos? En estos tiempos de quietud, en estos tiempos de las redes, en estos tiempos que tenemos tantos amigos que nos mandan tantas cosas, ¿por qué no le hablas del Señor y haces el gran trabajo de Andrés? Dios quizá puede levantar un gran predicador, un gran siervo de Dios, de tu trabajo tan sencillo, de mi trabajo. Pero por sobre todo, hoy quisiera invitarte a que conozcas al Cordero de Dios, que conozcas a Jesús, que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y los vendré a buscar, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Él quiere venir a buscar a sus hijos, a aquellos que le aceptaron en su vida, que recibieron a Cristo y le pidieron perdón por sus pecados. Dijeron, Señor, límpiame con tu sangre. Quiero ser limpio, quiero ser una hija, un hijo tuyo. Él nos va a venir a buscar. El tiempo está cerca, pero quisiera que tuvieras la seguridad que el Cordero de Dios sea tu Salvador. Que el día que nosotros pasamos de este mundo a la vida eterna, puedas recibirte y estar inscrito
en el libro de la vida. Cristo te ofrece gratuitamente la salvación. Es hora de volver a Dios. Es hora de que puedas hacer el trabajo que Dios te puso. Pero es hora también, en primer lugar, de que puedas aceptarlo como tu Salvador. Ojalá que así sea y que caminemos esta semana tomados de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga.